Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Yo soy el doctor Fernando Ayesa y la licenciada Janet Sendejas y nosotros somos el equipo de salud mental desde el embarazo. Como cada semana te traemos un streaming, una transmisión en vivo hablando de diferentes temas acerca de salud mental, crianza y temas relacionados con la salud perinatal desde nuestro punto de vista, que somos psiquiatras. Yo soy psiquiatra y psicóloga, ¿verdad? Sí. Pues bueno, el día de hoy nos toca un tema que nos ha estado preguntando muchas personas, que es sobre la creencia positiva, nada más que le vamos a dar un giro, ¿no? Porque siempre hablamos de creencia positiva, pero ahora vamos a hablar de los mitos y las realidades de la creencia positiva, ¿no? Entonces, vamos a tocar nosotros por lo pronto 4 mitos, igual después hacemos edición 2 de esto, ¿verdad? Sí, porque hay mucha tela de dónde cortar con estos temas, ¿no? Ajá, entonces, ¿qué le parece al doctor Fernando si nos explica cómo funciona el cortisol? Porque en muchos comentarios, desde el Facebook, desde las personas que también estudian la crianza y el cuidado de los niños, todo el mundo parece que le teme al cortisol y el cortisol es súper malo, es lo peor del mundo que le puede pasar a la gente, y realmente el cortisol pues no funciona así. Entonces por eso el primer punto que queremos retomar, insisto mucho, como mito es que no es tan malo el cortisol. Es decir, Claro, ese es el primer mito, ¿no? El cortisol es el enemigo a vencer. ¿Qué es el cortisol? El cortisol es un transmisor, de alguna forma, es un medio en el que el cuerpo se comunica, es una vía de comunicación entre diferentes partes que tiene el organismo. ¿Y qué es lo que hace esta comunicación? Hacer que cosas sucedan, ¿sí? Es algo similar como otras hormonas, que su acción es hacer que surjan varios efectos en el cuerpo. Es muy interesante la acción del cortisol y es el principal tema que queremos retomar, porque en muchas publicaciones el cortisol es visto como el enemigo, como el malo del cuento, y cuando estaba preparando esta presentación y realicé una investigación, obviamente en internet, es lo más sencillo, las primeras 3 páginas del buscador, obviamente no eran publicaciones científicas, pero tenía que ver con el cortisol y el estrés, y es por esta asociación tan directa y tantos estudios que se han realizado a través del estrés y el cortisol, pero no hablaban del cortisol en sí. Tuve que irme a mis textos de cuando estaba estudiando medicina para encontrar y dar una explicación de qué es realmente el cortisol. Para empezar, todos tenemos cortisol, es una parte fundamental de nosotros, de los seres vivos, tiene una función fisiológica, no está ahí por nada, no está ahí por ser el malo. Todo en el cuerpo funciona a base de un equilibrio. Cuando algo está desequilibrado es cuando se genera un problema. Por ejemplo, los niveles de cortisol nunca están equilibrados, nunca hay un equilibrio constante, simplemente por el hecho de que hay variaciones diurnas y nocturnas. Cuando nosotros nos despertamos, hay un pico gigante de cortisol, sube hasta más de 20 veces su nivel basal. ¿Por qué? Porque estamos estresados, porque hay algo malo. No, simplemente porque nuestro cuerpo necesita despertar por las mañanas. Por eso, para eso sirven los niveles de cortisol. Aquí tengo mi pequeño acordeón. Y lo que hace el cortisol en nuestro organismo es llevar energía a las células. El cortisol estimula la gluconeogenia. Básicamente transforma en la energía a otros componentes del cuerpo como las proteínas o las grasas. Estimula también o favorece el desarrollo, el acúmulo de estos niveles de energía dentro del hígado. Y esa es la explicación muy básica de por qué existe este aumento de cortisol por las mañanas, y también los niveles casi ausentes como a esta hora, como entre 6 y 8 los niveles están muy bajos. Hay un pico nuevamente por la media tarde, necesitamos otro chorro de energía, no tanto como en la mañana, pero es muy variable el cortisol está constantemente modificándose dentro de nosotros. ¿Cuál es el problema con el cortisol? El problema no es que exista, el problema es que no esté ahí, todos lo necesitamos para funcionar. El problema con el cortisol es cuando los niveles están crónicamente elevados.
¿sí? ¿Qué es lo que se ha visto? Y la mayoría de los estudios relacionados con el estrés es lo que marcan, que el estrés a largo plazo y algo constante genera niveles elevados de cortisol, que esto de alguna forma sí daña al organismo. ¿Qué quiere decir con niveles? El cuerpo no sabe diferenciar de un estrés físico de un estrés mental o psicológico. Para el organismo el estrés puede ser un accidente, un traumatismo, una fractura, una infección. Eso hace que los niveles de cortisol estén aumentados, pero también algunas afectaciones psicológicas, por ejemplo, ansiedad, depresión, que eso es la relación más directa que se ha hecho con el cortisol. Y por eso la mayoría de los estudios que ahora se están haciendo en cuanto a estrés y crianza o comportamiento o en corregir a los niños, etcétera, algo que se retoma mucho es, en la vida va a haber diferentes estresores, ¿no? Claro. O sea, es imposible que no se eleve el cortisol. Es imposible. O sea, yo creo que eso es algo que debemos dejar muy en claro. Porque yo veo mamás estresadas, que yo creo que sí también se les sube el cortisol, queriendo que el niño nunca esté estresado. O sea, eso no va a pasar. O sea, en algunos momentos de la vida va a haber estrés, ¿sí? Aquí la clave, yo creo, que como bien dijo el doctor, es que no sea todo el tiempo. Que haya un cuidador, que haya un adulto que pueda desde consolar, que pueda enseñarle al niño a bajar, por así decirlo, ese estrés. Claro. Y eso es lo que en teoría debemos de buscar nosotros como cuidadores, ¿no? No tanto que en la vida se estresen, sino cómo le vamos a hacer nosotros para transmitirle que lo estamos acompañando, que no está solo, que nosotros seamos un portal, por así decirlo, de seguridad, un puerto seguro, como le llaman, y enseñarle para que cuando esté más grande, insisto mucho, para cuando esté más grande, empezar él solito a modular, enseñarle estrategias, ¿no? Yo creo que eso es lo... ¿Qué sucede si el niño no aprende a autorregularse? Que de alguna forma todos aprendimos en nuestro desarrollo de niños adultos. ¿Qué sucede si no aprende a hacerlo por su cuenta? No va a saber hacerlo. Hace un momento estábamos hablando de un capítulo de Black Mirror. ¿Cómo se llama? Arcángel. Spoilers ahí si no lo han visto. En donde se ven el gran daño que se puede hacer si nos vamos al extremo de sobreproteger y evitar cualquier estímulo negativo a los menores, ¿sí? Hay un estrés negativo, evidentemente, pero también hay un estrés positivo que hace que el organismo se movilice y que la mente se movilice. Un ser totalmente plano y estable no existe. Todos necesitamos cierto estrés sano o estrés, algunos le mencionan, que nos motive y que nos empuje hacia adelante. Sí, yo creo que, y espero que con esta breve explicación, pues las mamás y los papás no se estresen tanto, ¿verdad? Para poder cuidar a sus niños, ¿no? Eso tiene que ver con el segundo mito del que vamos a hablar, ¿no? Ajá, no sé si quiera hablar el doctor del segundo mito. Tiene que ver con el tratar de ser perfecto todo el tiempo, ¿sí? De que como hemos observado que algunos padres hacen esfuerzos casi sobrehumanos por estar perfectos padres, perfectos cuidadores, perfectos base segura para los hijos. Y esto también es casi imposible, ¿no? El buscar la perfección solo genera más estrés y genera más preocupación. Y tiene que ver con estos modelos de crianza, ¿no? Está este modelo de crianza enfocado en el papá, en donde los padres... En el niño, ¿no? Bueno, es que sí. Está primero este modelo enfocado en el papá, en donde el papá tiene que seguir con su vida y el niño tiene que estar en una guardería sin hacer ruido. Pero después está este otro modelo enfocado en el niño, en donde el niño todos tienen que estar alrededor de él y el adulto no puede proceder con su vida. Son dos extremos muy disfuncionales porque no es posible en el día a día y en la vida actual. No es posible ser perfectos, pero sí es posible ser prácticos, que es algo que siempre les enseñamos cuando vienen con nosotros, ¿no? Y que no vienen los libros. Pues eso lo he aprendido y siempre lo recalco mucho de las mamás que vienen aquí, ¿no? El ser práctico, el ser flexible también inclusive y también perdonarte a ti mismo
o ser tolerante cuando en ocasiones no te salen las cosas como te tenían que salir. Eso también es muy, pero muy valioso enseñárselo a los niños y que también lo aprendan los adultos. Hace, bueno, algunas semanas se estaba cuestionando el por qué los papás tenían que estar, o por qué los papás no podían estar todo el tiempo regulados, ¿no? Regulados emocionalmente significa que tengan la capacidad para también regular a sus hijos. O sea, quiere decir que no se enojen tanto, que no se estresen tanto, que no estén tan tristes. Y hay que comprender que la vida, pues es en ocasiones, no siempre es felicidad, no se puede estar totalmente todo el tiempo feliz, es imposible no estresarse, es imposible de repente no estar muy triste, es imposible no estar de repente muy enojado, ¿no? Y que insistimos mucho, la clave es, por ejemplo, la función reflexiva, que muchos autores la marcan o la hablan, que es el que uno pueda entender lo que le pasa para poderle poner soluciones. Yo creo que si las personas, en general, los papás o los cuidadores también, los maestros en las guarderías, etcétera, los abuelitos, se concentran más en que funcione mucho mejor esta capacidad de reflexión, nos va a ir todos bien, ¿no? Claro. Nos va a ir todos bien porque eso quiere decir que vamos también a poder entender lo que le pasa al niño, ¿no? El papá que está muy rígido, ¿no? No me puedo enojar, no me puedo estar triste enfrente de los niños, no puedo estar estresado, también le enseña eso a sus hijos de alguna u otra manera. Y empiezan a haber fallas en la comunicación, empieza a haber dificultades para entender qué nos pasa a nosotros y leer lo que nos pasa y leer lo que les pasa a ellos. Entonces, por lo tanto, no lo hagan. O sea, uno de los trabajos que hago mucho con los papás es eso, que no estén tan constreñidos o querer ser tan perfectos, porque se ha visto en la literatura, sobre todo de madres en el posparto, que eso las hace muy proclives a depresión posparto, claro, por ejemplo, ¿no? A estrés, ¿verdad? Y si nosotros estamos buscando que la mamá y el papá tengan, dentro de lo que cabe, buena salud mental para poderlos crear, no se va a poder con estos tipos de estilos de acompañamiento o de educación o de crianza. Y después es algo importante porque se crea una carga extra de por sí a la carga de ser papá, ¿sí? Esa carga de tratar de que todo salga bien el 100% de las veces, que no haya ningún error, y cuando existe un error estar culpabilizándose porque no se reaccionó de alguna forma u otra. Eso genera mucha sobrecarga para los cuidadores, y bueno, que la realidad es que el niño solo necesita un padre suficientemente bueno, como nosotros siempre mencionamos. No tiene que ser un super papá o alguien perfecto, tiene que estar suficientemente bien para las necesidades de su hijo, y sobre todo que la mayoría de las veces se tenga una buena reacción, ¿sí? No tiene que ser el 100% de las veces, tiene que ser un porcentaje mayor que de las reacciones negativas. Y otra cosa importante a resaltar de este punto es que si nosotros podemos hacer funcionar más la función reflexiva, ¿sí? Pues vamos a ser más empáticos. Y siendo más empáticos vamos a poder entendernos, insisto, mucho más a nosotros y a los niños, ¿no? Y saber entonces cuáles son las necesidades de ellos. Quizás sería bueno que explicaras qué es la función reflexiva. Es la capacidad de entender o de tratar de explicar qué le pasa a mí o al otro. Eso es la función reflexiva, ¿no? El tratar de darle una explicación y que obviamente pues sea acorde a lo que está sucediendo, ¿verdad? Esa es una función reflexiva que nosotros, no sé si es que tanto la gente se dé cuenta, pero en la página tratamos como de fomentar, ¿no? Siempre hemos dicho, o al menos nosotros, la idea es no tener seguidores de una teoría en específico. Nosotros queremos gente que piense y que gente que cuestione y que nos cuestione nosotros y que cuestione los contenidos. Por eso en ocasiones, pues a veces no nos podemos poner de acuerdo. Pero si la gente viendo la página, tratando de entender y de comprender los contenidos, va ejercitando esta función, pues nosotros ya hicimos mucho, ¿no? Hicimos bastante para poder proveer a través inclusive de redes sociales, pues esta función que es elemental y fundamental para poder conocerse, criar y cuidar obviamente y conocer a los niños. Claro. El siguiente mito está totalmente relacionado, que tiene que ver que no todos nos podemos modular todo el tiempo. Ni la persona más estable emocional
está libre de tener en ocasiones sus frustraciones, el sentirse mal, esto que menciona Janet. Nadie puede estar libre a veces de tristeza, de estrés o de enojo. Es parte de la vida el sentir, el sentir todo eso, son sentimientos humanos. Sería raro que alguien no los tuviera. Es importante, bueno, ya lo habíamos enlazado mucho, ¿verdad? Con las anteriores explicaciones desde el cortisol, cómo funciona con el estrés, etcétera, ¿no? Y aquí algo que, pues, quisiéramos darles de recomendación, que el otro lado pusimos en la página, fue el hecho de que para sobrevivir literalmente a lo que es la creencia y el cuidado de un niño, pues es importante tomar en cuenta ser práctico, ser flexible, y sobre todo en el caso también de los papás, porque yo también siempre rescato mucho la figura de los papás y de, obviamente, de las mamás, hacerle caso a su instinto. El instinto, que normalmente o comúnmente lo conoce la gente con ese término, es la función reflexiva, ¿sí? O sea, es a esa situación que tú dices, oye, algo está pasando, yo siento algo, pero a lo mejor no lo sé todavía explicar, todavía no lo sé cómo contextualizar, pero yo siento que algo está pasando, bueno, malo, lo que sea. Siempre hay que hacerle caso, ¿no? Para después ponerle palabras y posteriormente ver soluciones, ¿no? Pero esos tres como componentes, que le digo que eso lo he aprendido mucho yo de las mamás que vienen aquí, es súper fundamental, ¿no? Y sobre todo poder aprender de los errores. Si no existiesen errores, no podríamos aprender. Nosotros aprendemos a base de lo que no funciona. No se trata de estar equivocándose lo mismo y lo mismo y lo mismo, sino poder aprender de ello y que no se vuelva a repetir. Pero eso no significa que a veces no podamos equivocarnos. Eso debe de permitir un respiro a todos nosotros, ¿no? Claro. Y el último mito que vamos a retomar y que yo sé que mucha gente le va a doler en el corazón que lo diga, pero es el hecho de que se promueva el colecho y la lactancia no es igual a salud mental, ¿sí? Son prácticas que ayudan, ¿ok? Son prácticas que si obviamente uno las hace, sobre todo cuando los niños son muy pequeños, pues obviamente se fomenta la cercanía y el apego, ¿no? Pero eso no implica que automáticamente yo ya hice como que cubrí mi cuota y ya con eso es más que suficiente. No. El tener una salud mental o promover salud mental es algo que se tiene que hacer más como un hábito, un estilo de vida, más, es como las dietas, ¿no? O sea, no nada más de que ahorita me voy a poner a dieta para bajar de peso y verme bien y luego ya se me olvida. No, te tienes que hacer de un estilo de vida, ¿no? Entonces, el hablar de que el colecho y la lactancia ya cubro cuota no es cierto, o sea, no es suficiente. Hay mamás que hacen esto, que hacen el colecho y la lactancia y tienen mucho estrés, claro, y mucha ansiedad o están bien deprimidas, etcétera. Entonces, sí, a mí me gustaría mucho retomar esta parte, que siempre hay que estar al pendiente de cómo nos sentimos nosotros, porque eso es lo que le vamos a final de cuentas transmitir a los niños, ¿no? Y esto es fundamental, porque independientemente de las acciones que realice, si el cuidador principal, que es la madre o el padre, no está bien, no va a funcionar. Y por más contacto estrecho que se tenga, hemos visto mamás que están sumamente ansiosas con un trastorno de ansiedad o depresivo, que traen al niño pegado, pero no pueden vincularse, no pueden relacionarse en forma satisfactoria, porque hay algo en el cuidador que está bloqueando esa vinculación. Más allá de tener con él al bebé todo el tiempo, es tratar de entender su mundo interno, esa función reflexiva con el niño y con el bebé, que a veces el simple hecho de pensar, el que ya lo tengo cargado, ya estoy cumpliendo la función, a veces se queda corto con la verdadera necesidad de un vínculo real y seguro con los niños. Sí, con esto queremos decir que no es que esté mal hacerlo, al contrario, es súper bueno, pero no es todo, que eso yo creo que es el punto al que queremos llegar, ¿no? No es todo el querer, no, bueno, más bien dicho, el promover estas prácticas. Hay ocasiones o matrimonios que han venido aquí, mamás, papás, etcétera, me dicen, es que yo hice todo lo que me dijeron en el curso de disciplina positiva, o en el curso de crianza, o en el curso de bla, bla, bla. Yo lo hice, ¿y por qué no puedo llevar bien con mi hijo? ¿O por qué está llore y llore? ¿O por qué yo me siento cada día más mal?
Entonces volteamos a ver las necesidades de los papás, volteamos a ver las necesidades del bebé, volteamos a ver el contexto, la cultura, cómo están viviendo, todo esto que estamos hablando. Ahora sí realmente vamos a poder hacer cambios significativos. Obviamente nosotros no les decimos que dejen de hacer esas prácticas, claro. Al contrario, les decimos sigan haciéndolas, nada más que hay que voltear a ver todo esto, ¿no? Sí, sí. Y sobre todo ver los dos polos, ¿no? Ver el bienestar de los hijos, pero también ver el bienestar de los papás. A veces nos sorprende un poco en la página lo inflexible que puede llegar a ser un papá o un profesional, sí. Porque ser papá y ser cuidador necesita flexibilidad natural. No puedes estar criticando o totalmente parcializada a tu opinión, porque eso es no ser flexible, no es tener la mente abierta y no es entender o tratar de entender al menos qué es lo que está sucediendo. Claro. Bueno, otro punto que voy a agregar, todavía nos queda tiempo según yo, porque yo me emocioné hablando de esto, es que la gente vende la idea de que hacer una creencia positiva es fácil. No, no es cierto. O sea, eso no es cierto. Es complicado, es difícil, a veces es doloroso inclusive porque te cuestiona cómo haces las cosas y cómo las piensas, pero también tiene la parte muy gratificante que si nosotros tratamos de hacerla, fíjense bien, tratamos de hacerlo, vamos a aprender muchísimo, no nada más del niño, sino de nosotros mismos. Y por eso vale bastante la pena. Es mucho más fácil, y bueno, lo han dicho en muchas páginas, y en nuestra página también lo hemos dicho, es mucho más fácil, por ejemplo, pegarle a un niño, que hacer todo esto que estamos hablando, ¿no? De pensar cómo está el niño, pensar cómo estoy yo, tratar de modular al niño, tratar de primero modularme yo, ¿no? Pero vale bastante la pena, o sea, en serio vale muchísimo la pena, porque le estamos dando como recursos, o le estamos dando un tesoro que nadie se lo va a poder quitar a ese niño, ¿no? Y que va a persistir para vida. Por generaciones. Sí, son etapas cruciales para el desarrollo. Y podemos tener un niño, por ejemplo, en el caso de la agresión o los golpes, un niño que nos tenga miedo o que nos haga caso porque... ¿Tiene miedo? Exacto. Eso era importante. Bueno, yo creo que puede ser que no es fácil hacer una creencia positiva, que a veces es más fácil seguir con los estándares y lo que me dice la vecina, que también eso es importante. La otra parte es que por ahí comentaban, ¿verdad? No es suficiente un curso, o sea, definitivamente no, o sea, si por más que vayas a cursos, eso yo lo he visto con mis pacientes, con mis amigas, en mi historia personal, como ustedes quieran verlo, no es suficiente lo teórico, ¿verdad? Todos los días se aprende algo, todos los días los niños te dan la oportunidad de ver el mundo de manera diferente, y eso es algo bien bonito. Entonces, no porque yo ya fui al curso fulano y me enseñaron tales tácticas o me enseñaron tal, ya con eso le hice. No, no es cierto. O sea, también hay que ser muy honesto. Yo pienso todo el mundo el que se dedica a esto y le da herramientas a los papás. Es las bases y nosotros tenemos que ir aprendiendo en conjunto con cada niño porque cada niño es único, ¿sí? Igual que cada papá es único. Entonces, lo que le sirve a unos a otros no le va a servir tantos. Entonces, por eso es bien importante ser muy empáticos con nuestros papás, ¿sí? Súper empáticos en el sentido de que, bueno, este papá apenas está en un tal proceso, a lo mejor todavía no llega a regularse completamente ni él, pero hay que ser nosotros, yo pienso, como sociedad, en vez de estarles poniendo así el dedo de que ¿por qué no lo está haciendo usted? Es ser más empático, decir, bueno, ¿cómo te podemos ayudar, no? O cómo respetar el tiempo que tiene ese papá para poder llegar a esto, que es la creencia positiva, ¿no? Entonces, yo creo que uno de los mensajes que también queremos transmitir aquí en especial es, tenemos que ser más tolerantes y más empáticos, porque no se vale estar hablando de creencia positiva y no ser tolerante y empático, o sea, no se puede, o sea, está contrapunteado, o sea, es una incongruencia muy grande, ¿no? Entonces, esta es una invitación a toda la gente que nos lee en la página, por favor, cada vez que hablemos de un tema, y siempre trato de hacer un puerto seguro o un lugar seguro para que la gente pueda opinar libremente, no atacarse, ¿verdad? O sea, no atacarse porque la verdad es que cada quien tiene una historia de vida, cada quien tiene un proceso y cada quien va a ir entendiendo lo que necesita él y su hijo en el inter, ¿no? Entonces, pues eso también sería, yo creo que importante y necesario comentarlo, ¿no? Claro. Consideramos importante hacer este video para ver todo el panorama completo.
no todo es bonito la mayoría de las veces, no todo es perfecto la mayoría de las veces. Esta otra parte de la que nadie habla, de las dificultades y de la sobrecarga que se puede llegar a intentar seguir estos modelos de crianza positiva, que sin embargo son favorables y hay que hacer todos el esfuerzo, no solamente como papás, sino como sociedad, para que resulte, ¿sí? Bueno, yo creo que ya hablamos de algunos mitos. Si tienes algún mito, si quisieras que habláramos de algo en específico, somos todo oídos, puedes dejarnos tu mensaje o puedes enviarnos un correo y nos llama. Sí, el correo es contacto same@gmail.com. Lo podemos subir a la plataforma, lo sometemos a encuesta también. Tenemos por ahí algunos pendientes que posteriormente vamos a ir comentando poco a poco. El que sigue es el de, bueno, es uno que a mí me gusta mucho. Bueno, en general todos me gustan. Que son los derechos de los niños, con Ana Villalpando. Va a ser este martes a la 1 de la tarde, no se lo pierdan. Es súper importante, pues, comprender cuáles son los derechos y dignificar a los niños, ¿verdad? Entonces, por aquí los esperamos. Acuérdense que si no lo pueden ver en vivo, se puede quedar grabado y lo subimos en el canal de YouTube. Claro. Bueno, muchas gracias por su atención y por aquí seguiremos. Nos vemos. Hasta luego.